La pausa, el hermano de la presidenta y el abogado de la presidenta Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda, que recuperaron su libertad el viernes por la noche. Que les quede claro, ¿no?, que el caso y la reversión de la prisión preventiva no tiene nada que ver con el fondo del asunto. La sala que vio la apelación lo que ha valorado es que el juez en primera instancia no justificó suficientemente el riesgo de fuga y el peligro de que el hermano y el abogado pudieran obstruir la actuación de la justicia. Ahí tengo mis reparos, pero para la sala no se cumplían estos aspectos y los dejó en libertad. Como les dije, la decisión no toca el tema de fondo, la evidencia sólida y corroborada, ha dicho la fiscal Marita Barreto durante esta audiencia, de que Nicanor Boluarte instrumentalizó el aparato estatal con la designación de prefectos y subprefectos para fundar su partido político, y que Mateo Castañeda, buscando el archivamiento de las investigaciones de su clienta, que es la presidenta Dina Boluarte, hizo ofrecimientos indebidos a miembros de la policía, del desactivado equipo policial que apoyaba al despacho de Marita Barreto. Y es un dato no menor que este equipo fue desactivado un día antes de que se ejecutaran estas detenciones por disposición de la presidenta Dina Boluarte, fíjense ustedes, y que además el ministro del Interior en ese momento salió a defender a capa y espada esta decisión, porque él también dispuso la desactivación por orden del Ejecutivo de su jefa, la presidenta Dina Boluarte. Y punto seguido renunció, apenas estuvo un mes en el cargo. Van 12 ministros del Interior en lo que ve el gobierno de Pedro Castillo y de Dina Boluarte. Lo cierto es que el caso de los Huayquis en la sombra, en este caso, quien ha cobrado inusual protagonismo ha sido el coronel Harvey Colchado, que recordemos ha sido separado de la jefatura de la DIVIAC por lo que yo no considero es una falta grave, que es la publicación de una torta que le regalaron, además, ¿no?, la fotografía de una torta. Como fuera, Harvey Colchado actuó como agente encubierto en estas reuniones donde el abogado de la presidenta hizo los ofrecimientos indebidos con la intermediación de un exministro del Interior, el general Morán. Y hay audios, eso es lo que ha dicho Harvey Colchado, que ya los tiene la fiscal Marita Barreto, que está próxima a ya formalizar la denuncia, la investigación y la denuncia formalmente, y esta podría venir acompañada de un pedido de prisión preventiva. Todos los detalles con Romina Rossi. Yo exijo, pido, solicito que ustedes hagan justicia. Esto no se puede permitir. No hay una sociedad civilizada que permita tamaña injusticia. ¿Por qué? Porque eso permite la revancha, la venganza, la injusticia. En mi caso, por los miembros de la DIVIAC. Mateo Castañeda al borde de un mar de lágrimas. Nosotros somos policías, somos policías de corazón, no somos policías políticos. Trabajamos como debe ser. Y si por eso tengo que dar un paso al costado o me tiene que pasar a retiro, lo haré. Pero no van a cambiar nuestra convicción de trabajar conforme a ley. Acusaciones de caviares y personajes deslenguados. Y por otro lado, como tiene serias acusaciones, quiere que toda esta mafia caviar lo proteja, la mafia caviar que controla gran parte del sistema judicial. Y entonces se ha prestado este juego de los caviares asociado con otro individuo turbio que es Colchado. Una vacancia que se ahogó en la orilla. Han votado a favor 32 señores congresistas, 47 en contra, abstenciones 20. En consecuencia, no ha sido admitida la moción de orden del día, moción de pedido de vacancia a la presidenta de la República. Algunas figuras que abandonan el barco y otras que buscan mantenerlo a flote. Por Dios, por la patria y por la familia policial, sí, juro. Una vez más, el gobierno de Dina Boluarte está sumido en una tormenta y la marea ha traído nuevas figuras que, parece, buscan terminar de hundir al Ejecutivo. La primera impresión que tuve yo es que era una persona insegura, incómoda, se notaba que estaba molesta. ¿Con quién estaba molesta? ¿Con No sé, usted? Conmigo no. Si no me decía que con el coronel Colchado, que ese coronel tiene algo personal contra mí, y también estaba incómoda con la prensa.
Carlos Morán se sumaba como testigo de una presunta red criminal y protagonizaría la historia de una traición. ¿Cree usted solamente que es una traición lo que está haciendo con él? ¿Cree que lo han traicionado? El exministro se convertiría en el nexo entre Harvey Colchado, Dina y Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda. Carlos Morán, general retirado de la policía, tenía una relación con Mateo Castañeda, ya que este último era su abogado. El doctor Mateo Castañeda es abogado también del doctor Jaullón, lo patrocina en una investigación que está desarrollando también la FICOP. Claro. Entonces, con esa justificación, él me pide una reunión con el coronel Colchado. Eso fue los primeros días, antes del 14 de marzo. Claro. La reunión se lleva a cabo en el restaurante Pescado Capital, como yo lo he dicho, donde participo inicialmente y después me retiro. Y ahí se queda el coronel Colchado con el doctor Mateo Castañeda conversando. Y el interés manifiesto del doctor Mateo Castañeda era saber sobre la situación de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta. Claro. Desde ahí, Carlos Morán y Mateo Castañeda volvieron a verse 2 veces más. Reuniones que siempre aludían a su vínculo con Colchado, a quien había mentoreado. A Colchado ahora se le conoce como René y a Walter Lozano se le conoce como Vica. ¿Pero por qué? Porque justamente Morán tiene una aplicación de que a su equipo tenían nombres de jugadores de fútbol brasileños. O sea, hay una dinámica ahí, es una estrategia de inteligencia. Morán y Colchado hicieron equipo en la Dirección Antidrogas de la policía, logrando importantes capturas. Una cercanía de 2 oficiales de la policía que se mantuvo con el tiempo y quedó evidenciado en los chats que Harvey Colchado presentó a Fiscalía como evidencia de la reunión que sostuvo con Mateo Castañeda. Ahí, Colchado llama jefe a Morán y lo tiene guardado con el cariñoso apelativo de Cali. Mateo Castañeda se ha acercado con el interés de controlar al coronel Colchado a través de mi persona, utilizándome a mí. Claro. Y eso sí es una deslealtad a mi persona, porque quiere utilizarme y una vez que no logra su propósito, quieren arruinar su carrera. Morán dice haber sido utilizado. Castañeda asegura haber sido emboscado. ¿Se mantiene usted decir que fue una emboscada? La última reunión que sostuvieron Mateo Castañeda y Morán se dio ayer. El general en retiro fue testigo de los encuentros entre el coronel Harvey Colchado y el abogado Mateo Castañeda. Diligencia que se frustró por un detalle percibido por la defensa de los acusados. Ya ha ocurrido el incidente que en la pregunta 4 el señor Morán sacó una hoja de papel con un libreto, situación que ha sido contenida en el acta por la defensa y que se le solicitó que exhiba ese papel impreso a blanco y negro, se negó a hacerlo, porque claramente era un libreto para que declare. Sabemos que nos están investigando acá la DIVIAC por el ahijado del señor Carlos Morán. Es evidente aquí y ustedes saquen sus conclusiones. A quien llaman ahijado de Carlos Morán es al coronel Harvey Colchado, quien el mes pasado fue separado de la DIVIAC. El viernes de esta semana, Colchado Guamaní llegó al Congreso tras ser citado por la Comisión de Fiscalización. Ahí, sus respuestas terminaron causando un maremoto. Existen grabaciones con el abogado Mateo Castañeda, sí existen grabaciones. Y en su momento se van a hacer entrega a través de la Fiscalía. Las 2 reuniones que estuvo con él fue a requerimiento de él. Y eso está acreditado con mis mensajes de WhatsApp y se llevó a cabo a través del señor general Morán Soto. Y él también va a mostrar seguramente y acreditar que él fue el que generó las reuniones para presionarme a que yo apoyara o archivara ante la Fiscalía Interceguera para que se archive la investigación contra el señor Nicanor Boluarte. Y todo eso está acreditado en esos mensajes, nuestras testimoniales y lógicamente las grabaciones que se tienen de esas conversaciones donde él es el que dirige toda esta trama de querer apoyar y presionarme para ello. La última conversación que sostuvo con Mateo Castañeda, Harvey Colchado ya estaba fuera del equipo de apoyo a FICOP
y de la DIVIAC. Sin embargo, seguía siendo agente encubierto de la Fiscalía. Él es Harvey Colchado, coronel de la policía, ex miembro del EFICOP. En alguna otra oportunidad, como cuando era un miembro del EFICOP y jefe de la DIVIAC, es decir, no había que darle cobertura de nombre supuesto o de identidad supuesta. Entonces, por tanto, ahí había una constitución de agente encubierto con sola disposición fiscal, sin necesidad de autorización judicial. El sábado, Morán Soto dejó su teléfono en DIVIAC. Los mensajes con Mateo Castañeda buscarán reconocer si fue el abogado el que buscó a Morán para llegar a Colchado, o si, como dice Castañeda, fue Morán quien lo buscó a él pidiéndole, incluso, un cargo de ministro del Interior. No nos hemos opuesto a que deje el equipo celular porque ahí se va a esclarecer, porque es una copia bit a bit, si ha habido llamadas, mensajes, se ha borrado, a quién lo ha enviado antes, porque eso es una evidencia digital. Yo he actuado acá con la mejor buena fe y con transparencia en este caso. Y yo tengo que declarar, es mi obligación declarar. Pero, ¿quién es el exoficial de la policía, Carlos Morán Soto? Carlos Morán es el mentor de Harvey Colchado. O sea, antes que Harvey Colchado, el policía estrella era Carlos Morán, ¿no? Carlos Morán ha estado metido en casos muy importantes. Él fue parte del equipo que atrapó a Ismael Guzmán, del GEIN. Él fue parte del equipo que investigó al narcotraficante Fernando Ceballos. Él estuvo detrás de la investigación contra los Sánchez Paredes, contra los Petroaudios, ¿no? Al pasar al retiro, se convirtió en empresario en el rubro seguridad. Además, en abril del 2018, hasta octubre del 2020, fue ministro del Interior cuando Martín Vizcarra era presidente. Es en estas nuevas etapas donde su probidad quedó en duda. Que Carlos Morán ya no es el policía investigador incisivo que fue antes, sino ahora se ha convertido en un empresario con aspiraciones políticas. Empezó a tejer una telaraña de empresas que eran cercanas a él. O sea, habían vínculos. Él fue apoderado en un momento, fue miembro del directorio, fue trabajador. Y llegó un momento en que estas empresas han llegado a facturar casi 240 millones de soles en contratos con el Estado. Algunos contratos empezaron cuando Morán era ministro, no necesariamente en el Ministerio del Interior, sino con instituciones cercanas, ¿no? Y además con municipalidades donde Carlos Morán en su momento también trabajó. Muchísimas cosas que investigar. En la policía se le conoce perfectamente bien, es un sinvergüenza. Él siempre ha actuado de manera torva, oscura. Una acusación constitucional. También está el famoso caso de ese avión ucraniano que compró. 65 millones de dólares. Compró un avión que no existía, que nunca se había fabricado, que iba a ser el primer avión de ese tipo que se fabricaba en Ucrania. Por suerte, aunque la guerra de Ucrania es una desgracia, pero por suerte para el Perú, esto frustró ese negociado que iba a hacer Morán, que fue muy criticado en su momento. La crítica esta vez, en un revés de timón, ha venido de su propio abogado Mateo Castañeda, dispuesto a remover la marea en el archivo Morán. ¿Cómo? Mateo Castañeda escribió de puño y letra esta carta, revelando presuntos hechos irregulares cometidos por el exministro. Hace un tiempo, Morán me pidió que le ayude a cobrar una comisión de 2 millones de soles por la compra de helicópteros y otras cosas. Y me pidió que facture por inexistentes servicios legales a una empresa, a lo cual me negué categóricamente. Hace pocos meses me reunió con empresarios de Israel en el 4º piso del Hotel Pardo para hacer una demostración de chuponeo y me pidió que intervenga para que el Ejecutivo compre esta tecnología. ¿Traición con traición se paga? El doctor Castañeda está perdiendo la brújula y está generando una campaña de desprestigio hacia mi persona, empezando con mentiras y falsedades. ¿Qué podría buscar Morán al convertirse ahora en un apoyo para las investigaciones fiscales? La colaboración eficaz no necesariamente tiene que darse en mi mismo caso, en mi misma investigación, sino aportando hechos que están vinculados también a otros casos. Por ejemplo, ¿no? El compañero de celda que escucha al de al lado decirle a su abogado dónde escondió el cuerpo de una persona que mató, al día siguiente podría pedirle a su fiscal: mire, señor fiscal, usted de tantos años menos de pena para mí y yo le voy a contar dónde dejaron el cuerpo.
mientras la presidenta de la República, Dina Boluarte, busca calmar la tormenta. Invoco a un pacto por el Perú, un pacto por la gobernabilidad, un pacto por la democracia, un país dividido, intolerante, así sea un grupo minoritario que muevan estos aspectos que indico, afectan a la unidad. ¿Seguirá Dina Boluarte remando contra la corriente? ¿O hasta cuándo aguantará el Congreso ser su bote salvavidas? El discurso de Dina Boluarte, de la presidenta Dina Boluarte, hoy parecía más bien un canto de alivio y gratitud a ese Congreso que exorcizó de un plumazo 3 mociones de vacancia por incapacidad moral permanente. Las bancadas que eran oposición y recalcitrante, que pedían que se vaya Pedro Castillo, que se vaya Dina Boluarte, hoy la defienden de la mano de los ministros y defienden a una presidenta, hay que decirlo, con todas sus letras, sin credibilidad, sin legitimidad y con argumentos francamente insólitos. José Cueto, Renovación Popular, respecto al tema de los relojes Rolex y las joyas, ha salido a decir que es un intento de desestabilización de un eje del mal conformado por Rusia, Cuba y Venezuela, como si Nicolás Maduro le hubiera mandado el reloj, no sé, ¿no? O desde Rusia, Vladimir Putin le mandó las joyas, los aretes, ¿no? Y su colega de bancada, Jorge Montoya, esta semana lo entrevisté, y él admite que Dina Boluarte ha mentido en el caso de los Rolex, le ha mentido a la nación, nos vio a todos la cara de estúpidos y que efectivamente es un acto de inmoralidad, pero no, pues a ella no le aplica la vacancia, todo eso se investigará, me dijo, al terminar su mandato. Entonces yo me pregunto, ese fue el criterio que aplicó la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, con Pedro Castillo cuando el Congreso cocinaba una tras otra mociones de vacancia, ¿no? Zoraida Ábalos dijo, al lugar de abrir investigación, se le reserva la investigación para cuando termine su mandato. Pero al Congreso no le gustó y la destituyeron por ese mismo criterio que hoy aplica Jorge Montoya. No, lo que pasa es que Pedro Castillo quería llenar el gobierno comunistas. Es un gobierno comunista. Yo no voy a defender aquí a Pedro Castillo porque obra en los archivos de IAD lo críticos que hemos sido con ese gobierno incompetente y a todas luces corrupto. Lo dirá la justicia. Pero, o sea, vamos viendo el comportamiento sinuoso de los congresistas según los intereses que están en juego. Y desde el Ejecutivo los argumentos no han sido menos insólitos, menos extravagantes. Gustavo Adriancén, el premier, ha calificado el caso de los Rolex como un caso de hostigamiento político. Hostigamiento político. Es que el premier no se da cuenta la situación en la que nos encontramos, en la que el 86% de los peruanos no le cree a la presidenta y que sabe que nos han mentido. Y ya la cereza del pastel, lo que ha dicho la ministra de la Mujer, que se ha atrevido, y digo porque es un atrevimiento en un país con tantas mujeres acosadas, hostilizadas, ¿no?, amedrentadas, que el tema de las mociones de vacancia califican como acoso, secundada por otra ministra mujer, la de Comercio Exterior y Turismo, que ha reclamado que algunos congresistas las califican no por sus capacidades, sino por su aspecto. ¿En serio quieren llevar el tema de justificada crítica y las investigaciones que tienen que hacerse a la presidenta de la República al tema del acoso y del hostigamiento de las mujeres? Flaco favor le hacen a la lucha de miles, cientos de miles de mujeres que padecen hostigamiento, acoso y maltrato a diario en nuestro país. La presidenta Dina Boluarte nos ha mentido sin asomo de vergüenza. La presidenta Dina Boluarte, según la fiscal Marita Barreto, ha permitido que ejerza un poder de facto su hermano, instrumentalizando prefectos y subprefectos para fundar su partido político. Y la presidenta Dina Boluarte habría permitido que su abogado actúe, como ha denunciado esta noche, como hemos visto, el general Morán. Las investigaciones tienen que continuar, amén de las investigaciones sobre el tema de las víctimas mortales durante la represión de las violentas marchas en su contra. Tarde o temprano, quizás la presidenta Dina Boluarte pase a formar parte de la lista, esta triste lista de presidentes y expresidentes peruanos investigados, procesados y, quién sabe, la justicia lo dirá, sentenciados por casos de corrupción. Qué triste la historia de nuestro país.
¿Podremos elegir mejor? Estos partidos políticos que hoy se rasgan las vestiduras defendiendo a una presidenta que, ya lo dije, el almirante Montoya ha calificado como inmoral, ¿nos presentarán mejores candidatos? ¿Les alcanzará el capital político luego de hipotecarse de esta manera vergonzosa a este gobierno? Eso lo vamos a ver en el 2026. Esperemos